Cuando miramos un poco lo que creen la gente de otras culturas, uno se asombra y realmente es para darle gracias a Dios cuando en el credo decimos creo en un solo Dios, que es todopoderoso, ahí está prácticamente todo, toda nuestra fe, creador de cielo y tierra. Claro, decir que cuando decimos cielo es los seres espirituales, los ángeles, que son criaturas como nosotros, pero muy superiores a nosotros, porque no tienen la limitación del cuerpo. Son espíritus que cada uno con unas facultades, gente superinteligente, incluso los que han caído. Sabéis que esos ángeles, como son personas libres, cuando fueron creados, cada uno se les revela su misión, su vocación, y unos lo aceptaron y otros lo rechazaron. El Apocalipsis dice que la tercera parte de los ángeles creados rechazaron a Dios. Ahí se expresan así, de esa manera, en el Apocalipsis. Y que por el contrario, 2/3 partes siguieron ese consejo de un ángel que no era el más grande, ahora sí lo es, que no era el más guay, el más bello, no, el más bello era Lucero, ahora Lucifer, que no era el más potente que Satanás, el arrogante, no, es un ángel, por así decirlo, de segunda fila, pero que su nombre, que expresa su ser, su grito de guerra, ¿verdad?, su planteamiento vital con el que arrastró a la mayoría, a las 2/3 partes, fue ¿quién como Dios? Es Miguel. Mi, ¿quién? Ka, como, él, Elohim, como Dios. ¿Quién como Dios sabe lo que nos conviene? ¿Quién nos quiere como Dios? ¿Quién es como Él en belleza, en perfección, en sabiduría, en bondad, en capacidad de querer, en fidelidad? ¿De quién nos vamos a fiar más que de Dios? Y arrastró con ese planteamiento que es la sensatez, lo más básico de la vida, la confianza, la fe. Esa fe, esa confianza en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu, fue lo que les salvó. Pues cuando nosotros decimos creo en un solo Dios, que es el que ha creado cielos, ha creado los ángeles, ha creado esos seres impresionantes, son muy fuertes, muy listos, muy resistentes. También digo, cuando los que cayeron, los ángeles caídos, les llamamos diablos, demonios. Llamamos diablos porque la palabra diablo lo expresa muy bien, lo que es su ser. Diabolos es una palabra griega que tiene 3 significados. Separador, acusador, el que se entromete. Es un ser que se entromete en nuestras relaciones con Dios, con nosotros mismos, con los demás y con el mundo, para separarnos de Dios, de nosotros mismos, de los demás y de nuestro mundo, y acusando, poniendo lo negativo, presentando de un modo negativo a Dios, nosotros mismos, a los demás y al mundo que nos rodea. Eso significa la palabra diablo, diabolos, en griego. Y lo expresa muy bien porque son seres que se han separado de su ser. Por eso, claro, por eso son seres tan crueles, porque el ABC de la psiquiatría es agresividad, síntoma de tristeza. Pues un ser que nunca ha llegado a experimentar el amor porque no ha querido, pues ese ser es súper triste y en la medida de su tristeza viene su agresividad. Pues claro, nuestra fe nos dice que creemos que hay un único Dios. Todas las culturas viven en el terror, pensando que hay otros dioses a los que hay que tener propicios. Contaba un misionero que está en el Himalaya y que estuvo aquí en Madrid
dando unas charlas por toda la Comunidad de Madrid, luego ha ido a otros sitios de España, pues contaba que hay, por ejemplo, en la cultura hinduista, y en China, pues él veía como en las familias, cada miembro de la familia tenía que encargarse de un demonio, de tenerlo propicio, de hacer sacrificios y fastidiarse en cosas para que el demonio esté contento y no dañe a la familia. Claro, vivir en el terror, en el miedo, cuando uno nos dice, no, si es que hay un único ser supremo, no hay nadie más, Él es el que ha creado a todos y todos tienen que someterse a ese ser superior, a Dios, que es Padre y que ha creado a los ángeles y a los seres corpóreos. Pues el Papa suele decir siempre que no nos olvidemos, que no minusvaloremos al demonio. Ha escrito una carta sobre la santidad. Dedica un primer capítulo a explicar lo que es esa santidad en la vida normal. Un segundo capítulo, los dos peligros hoy día de la santidad, que es el pelagianismo y el gnosticismo. Un tercer capítulo, en qué consiste esa santidad, lo que es las bienaventuranzas. Un cuarto capítulo, ¿cuáles son los aspectos de esa santidad especialmente importantes hoy día? El tener mucha paciencia, dice el Papa, el mucho sentido del humor y sentido positivo, rezar mucho, tener mucha vida de oración, vivir muy conectado con los demás, tener un apoyo, encontrar apoyo, dejarse ayudar por los demás. Y un quinto capítulo en el que dice, ojo, que nuestra batalla es contra los diablos. Y con los diablos, tened mucho cuidado, dice el Papa. No se dialoga con ellos, porque son más listos que nosotros y nos van a enredar. Pero claro, ¿qué es lo que nos dice nuestra fe? Que hay un único Dios que ha creado todo. Y ha creado a esos seres angélicos, también a los buenos, a los ángeles bienaventurados. Que hay distintos autores que dicen pues, que se dedican a diversas cosas y tal, y los clasifican por jerarquías, bueno, basándose en cosas que aparecen en la Biblia y todo eso. Pero, ¿qué es lo importante? Lo importante es saber que en nuestra vida, en ese camino que vamos hacia Dios, no estamos solos. Y si vamos a tener ataques de los diablos, lo que no podemos perder de vista es que mucho más importante son esa otra gente que Dios nos ha puesto al lado, esos ángeles que nos ha puesto al lado, que son gente poderosísima y buenísima, seres que nos pueden ayudar, que nos pueden enseñar. ¿Qué significa la palabra ángel? Ángel es una palabra que significa mensajero. ¿Por qué son mensajeros? ¿De qué son mensajeros? Son seres que nos transmiten. Dios les ha encargado transmitirnos los mensajes divinos y les ha encargado que también sean mediadores, que eleven ante Dios, que presenten a Dios nuestras necesidades, nuestras oraciones, nuestros deseos. Y esa es la misión de esos ángeles de la guarda. Todos tenemos ángeles de la guarda. Desde un bebé recién concebido, tiene un ángel al lado que le va protegiendo, que le va acompañando. Y hasta pues, cualquiera de nosotros, ellos juegan un papel crucial. Cuando en el credo decimos creo en la comunión de los santos, parte de esos santos no solo son las personas que están unidas a Dios, santo es el que busca la unión con Dios, sino también los ángeles santos, los ángeles bienaventurados. Ellos no tienen cuerpo y por tanto no tienen ese límite, tienen información de todo, están informados de lo que pasa en el mundo, están informados de nuestros antepasados, están informados de nuestras cargas, de herencias positivas y negativas, y nos pueden ayudar si se lo pedimos muchísimo. Ellos tienen poder directo sobre la materia, sobre nuestra mente. Pueden ayudarnos a recordar cosas, a ordenar nuestro corazón, nuestros sentimientos. Nos pueden ayudar a ordenar, a amueblar
nuestra mente, pueden ayudarnos con sus inspiraciones, irnos mostrando el camino, aconsejándonos. Lo que pasa es que muchas veces los tenemos parados. Los tenemos, sí, están protegiéndonos, nos paran los golpes que podemos, pero muchas veces nos perdemos muchísimas de sus ayudas por no contar con ellos. Es fundamental esta verdad de nuestra fe, saber que no estamos solos y que, no sé, a Jesucristo siempre le acompañaban los ángeles. Ante el sagrario siempre hay coros angélicos. Cuando se celebra la misa, están alabando, adorando a Dios, glorificándole, dándole gracias. Si se lo pidiéramos, ¿cuánto nos enseñaría? ¡Qué maravilla! Nos enseñarían a ser almas de oración, nos enseñarían el camino del perdón, nos enseñarían a conocernos, porque son los aliados del Espíritu Santo, son los siervos del Espíritu Santo, las personas que emplea el Espíritu Santo para hacernos tantísimos favores y servicios. Y pues desde servicios materiales, pues que no es ninguna tontería, al contrario, el decirle, oye, mira, con un poquito de antelación, claro está, búscame un buen aparcamiento. Yo que soy fatal para eso, vamos, cuando tengo que usar el coche, es que siempre me buscan lo mejor. Si lo dices con tiempo, claro, si lo dices 2 minutos antes, pues hacen lo que pueden, porque claro, pero si se lo dices con tiempo, te reservan. Dicen, no, aquí ya no aparca nadie. Este se ha ido, esto queda para esta persona, para mi protegido. Pero vamos, en eso, como tantísimas cosas, cuando vemos nuestra sensibilidad revuelta, cuando vemos nuestra mente que está con pensamientos negativos, encomendarse a los ángeles, que es muy bueno, pues, de poner otros remedios humanos, pero primero los principales remedios, la gente más poderosa. Si los viéramos, la pena es que, como somos muy miopes espiritualmente, no los vemos, pero si los viéramos, nos quedaríamos pasmados. En la Biblia, cada vez que un ángel se manifiesta, el humano en cuestión se queda sobrecogido, porque ve en ellos una presencia de lo divino que les admira, les sobrecoge. Cuando, por ejemplo, Tobit y Tobías, su hijo Tobías, se les manifiesta a Rafael, se pusieron de rodillas y le dijo, no, a mí no me adoréis, que a quien hay que adorar solo es a Dios. Pero en cuanto les manifestó su naturaleza, que es una naturaleza de una belleza, de una bondad, de una inteligencia, de un atractivo, impresionantes. Y pues, pero claro, ya digo que es importantísimo tratar con ellos, invocarlos, contar con su auxilio, saber que las personas con las que tratamos también tienen sus ángeles a los que les podemos pedir favores. Ayúdame a tratar a esta persona, ayúdame a reconciliarme con esta persona y te asombrarás. Los ángeles en nuestra vida, una verdad fundamental de nuestra fe.